Todo esto, Diferencial T. diferencial T, ¿verdad? Sí. Ok. Esto me queda un poco gorda, pero vamos a ver si la virome se ve. Lo que tenemos acá, de acá, en el video, me parece, en vez de pasar por la m⁻1, por las dos variables, saltamos directamente a la integral sobre c⁻1 de, ¿se ve? ¿Si escribo en virome? Sí, sí se ve, profe. Muchísimo mejor, entonces. Algo así, ¿no? Sí, claro. Más n más p por g sub i diferencial i. ¿Cómo se piensa este pasaje, digamos? ¿Te acordás lo que quería decir integrar sobre una curva solo con respecto a x? Si Sí, que vos estamos querés integrar, integrando con si respecto vos a la querés serie. integrar sobre C⁻1 un campo escalar, no sé cómo llamarlo, pero que no tiene nada que ver con esto, digamos, esto es teoría aparte. Sí. Si vos querés integrar sobre C⁻1 un campo escalar, no es esta G, no es ninguna de estas funciones. Cualquiera. Sí, diferencial X. ¿Cómo se hacía? Parametrizás la curva C⁻1 Sí. e integrás sobre el dominio de los parámetros la Claro. F evaluada en la parametrización de la C⁻1, ¿sí? Que en este caso sería X de t y de t, ¿no? Sí. O R⁻1, no me acuerdo cómo la hemos llamado. No importa. Y en lugar de multiplicar por el módulo de la R⁻1', en lugar de multiplicar por el módulo de esta función vectorial, multiplicas por la derivada de la primer componente. ¿Sí? Sí. Reconocelo acá, fíjate. Claro. De esta forma. Eso es esto. Claro. Es más fácil, en este caso, digamos, hay que sabérselo de memoria, o me parece fácil saberlo de memoria, y pensarlo de acá para allá, en este orden. Claro. Como es una igualdad, va y viene, lógicamente, pero es más fácil pensarlo de acá para allá. Si querés escribir esto, ¿qué quiere decir? Y es esto. Así, Claro. se escribe así. Y listo. Bien. Eso es todo. Perfecto. Bien. Buenísimo, profe. Gracias. De nada. No les veo las caras. No hace falta que les vea las caras, pero no voy a saber quién quiere preguntar, quién entiende y quién no entiende. Así que todas, si no me ponen cámara, no voy a ver ceños fruncidos ni ojos aguzando la vista. Toda la comunicación va a ir por lo que digan oralmente. No se preocupe. En el teorema de Stokes no le gustaba o no entendía cómo se pasa, no podía justificar bien cómo se pasa de acá a acá. Entendí yo eso, por lo menos, o eso contesté. Sí, profe, era eso, era eso. Entonces, ver este paso de acá a acá, bueno, hay muchas formas de hilarlo y mucho más fino, porque recuerden que el teorema de Stokes oficialmente nos queda grande, es un teorema para ver después de haber visto muchos análisis más. Pero en honor a la verdad podemos ver esta versión particular. Ahora, ¿cómo se pasa de acá a acá? Me parece a mí, o lo que yo le contesté, es que recuerden cómo en una curva como la C⁻1, parametrizada por R⁻1 de t, x de t y de t, con t entre a y b, por ejemplo, si la tenemos parametrizada así, porque no me acuerdo las letras que hemos usado en el video, si ustedes tienen un campo escalar cualquiera, F, que no tiene nada que ver con la demostración del teorema de Stokes, sino que esto es teoría vieja, y quieren hacer la integral de línea de este campo escalar sobre la curva C⁻1, solo con respecto a X, ¿cómo se hacía?
Y se parametriza la curva C sub 1 sobre la que quieren integrar, y se pone la integral sobre el dominio del parámetro. Menos mal que ustedes a mí no me disculpen. Integral sobre el dominio del parámetro del campo escalar evaluado en los puntos de la curva, o sea, sobre R1 de t, pero en lugar de hacer la multiplicación por el módulo de R1' de t, que nos quedaría la integral sobre la curva C diferencial S, o con respecto a la longitud de arco, para hacerla con respecto solamente al eje X, se multiplica solamente por la derivada de la primera componente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Y entonces vemos que eso es lo que está acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué con esta frescura? Y porque la verdad es que si bien los campos escalares M, P, están definidos en R3, recuerden que esto está evaluado en X de t, Y de t, y G de X de t y de t, o sea que finalmente está trabajando como una función de dos variables, que solo depende de X de t y de Y de t. Lo mismo en la P, entonces la verdad es que estamos en el plano. Claro. ¿Se entiende? Sí, Está profe, bien. ahí en la integral de línea que usted me hizo, En ahí esta, arriba, digamos. en esta. Sí, ajá, esa. Bien. Sería el campo escalar F, escalar con la derivada X' de t. No, porque esto es un campo escalar, o sea que esto es un número, y Claro, un esto es número por una un función. número. ¿Yo Claro. les dije escalar? ¿Yo dije No escalar y me sé, equivoqué? o capaz yo entendí mal. No, no, no. Es un Si número dije por escalar, un me número. equivoqué. Es un Ujú, número por un número, exactamente. ujú. Bien, perfecto. Gracias, Está profe. bien que pregunten, y si me equivoco me lo marcan, porque a veces uno Ujú. piensa en A y dice Z. Esto es un Bien, campo escalar y esto es una componente de un vector, así que es número por número, claro. esto es un producto común y silvestre, Producto. numérico. Bien, perfecto, Ujú. gracias. De nada. Escuchamos preguntas. No estoy viendo el chat, no sé si alguien tiene la manito levantada, esas cosas no las puedo ver. Vamos con audio. Si alguien, si alguien no tiene audio, me lo avisa por escrito, por ejemplo, en este momento, y los compañeros que leen el chat me avisan a mí con audio. Profe, yo por ahora no tengo más dudas. No hay ningún problema, se pueden quedar. Bueno, Recuerden que lamentablemente la mesa es el jueves, entonces no tenemos, más consultas. esperen, que no tenemos consulta presencial, pero eso Ujú. no nos impide hacer en este momento un simulacro de examen oral de todos modos. O sea, evacuemos primero las preguntas básicas de contenido, yo no me acuerdo cómo se hacía este ejercicio, a mí no me salió aquello, no entiendo esta definición, una pregunta que hacemos con tanta frecuencia como la derivada direccional. Yo no acepto desaprobar a alguien porque no puede escribir una derivada direccional. Si quieren, después de que hayamos terminado esa instancia, podemos hacer un simulacro de examen oral. Me avisan. O los que Bueno, quieran, se pueden quedar. gracias, profe. De nada. Llegaron, todo el mundo tuvo acceso a esos exámenes escritos que les mostré como modelo. ¿Todos los vieron? Sí, profe. ¿Sí? Una cosa que les dije a los chicos que estaban presentes que iba a hacer, y es mentira que no la hice, que era fijarme que los ejercicios de Fourier fueran diferentes, porque no hay un solo tipo de ejercicios de Fourier que tomamos. En todo caso, pasen por el trabajo práctico y fíjense que por ahí aparecen ejercicios tomados en exámenes, fíjense, hay ejercicios distintos. Miren, ¿eh? Miren y consulten. Recuerden que más tarde, hoy la consulta en julio, creo. Yes. Sí. Ah, ¿tenés ahí para compartir pantalla? ¿Lo tenés hecho? Dale.
Me voy a asegurar que puedan compartir. Ahora sí pueden compartir. Recuerden cuál es la dinámica mientras Emanuel va sacando la foto. Recuerden cuál es la dinámica en esto. Este Zoom no es oficial, entonces se cae. De repente, ¡puf!, se cae. Cuando el Zoom se caiga, yo abro uno nuevo y se los pongo en los grupos. El que quiere prenderse, se prende. ¿Por qué hacemos el desarrollo de este tema teórico en R2? Vale en R3, pero es muy difícil de dibujar. Es mucho más fácil dibujarlo en R2. ¿Por qué hago la curva así? Es más, miren qué linda, así. Para que les quede bien claro que no se trata del gráfico de una función de dos variables, sino que es una curva, por ejemplo, dada paramétricamente. A esta le vamos a buscar la longitud de arco. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos el dominio de los parámetros, la partición la hacemos en el dominio de los parámetros, eso nos induce una partición en la curva, y tomamos un pedacito en el que nos venga bien trabajar, por ejemplo este, y acá buscamos la longitud del cachitito y eso lo extrapolamos a todas las porciones en este otro intervalo. Entonces la longitud del késimo pedacito, ¿cómo nos ha quedado? Es algo con delta X, con delta Y. La raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Delta X sub K, lógicamente. Ajá. Que es por Pitágoras. Exactamente. Y entonces acá metemos un teorema del valor medio, ¿o no? Exactamente. Ya aparecen dos puntos diferentes. ¿Se ve lo que escribo o no? Sí, profe. Bien. Y ahí aparecen puntos diferentes. Lo que quiero aclararles, por eso les pedía que compartieran la pantalla, lo que quiero aclararles es que acá tenemos el delta XK. ¿Qué es delta XK? Y, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Y qué es delta IK? Y esto. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Ok. Y entonces, delta, hagámoslo con una, hagámoslo con delta XK. ¿Qué es esto? Y es X de T sub K menos X en T sub K menos 1. Ahí acá le voy a escapar con los subíndices, porque como no he hecho el desarrollo, me puede salir mejor o peor, más parecido o un poquito diferente. Como acá, que con lo de la curva tampoco me acuerdo las letras de memoria. Esto es delta XK, ¿verdad? Esto tiene cara de numerador en el teorema del valor medio, ¿verdad? ¿Verdad, profe? Entonces, recordemos el teorema del valor medio. ¿Qué decía? Esquemáticamente, que da una función f continua en el intervalo cerrado B, f derivable en el intervalo abierto a B, existe un C que pertenece ¿a dónde? Al intervalo. ¿A cuál? El intervalo cerrado B. No, al abierto. Cuando Bien. hagan puesto de casi... Hay algunos teoremas, los teoremas integrales generalmente solo piden continuidad en el cerrado, y fíjense que lo que existe o todo lo que pasa pasa en el cerrado. Hay otros teoremas que piden continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto, entonces casi siempre lo que existe en el abierto, porque estás usando esta condición. Entonces, generalmente no te podés ir al cerrado. Hay un tipo en el abierto que cumple que ¿qué? Que f' en C es f de B menos f de A sobre B menos A. Machetín, teorema del valor medio, esquemáticamente planteado. Esto parece ser la función X, es la función F, y se parece a este numerador, ¿o no?
No sé si ustedes alcanzan a ver, yo me veo requete mal, voy a hacer una cosa que se llama anclar. Ahí está, ahí veo No, más profe, o se ve menos. bien. O por lo ¿Se ve menos yo lo bien? veo bien. Sí, profe, se ve. Listo. Entonces, esto que se parece a este numerador, uno dice, podríamos aplicar el teorema del valor medio. Bueno, me aseguro que la X satisfaga las hipótesis en este intervalo. Bueno, a la X le vamos a pedir que cumpla todo en el gran intervalo B, y acá está el subintervalo TK menos 1, TK. Es este, ¿no? TK menos 1, TK. Si la función X, o sea, cada una de las funciones componentes, cumplen que sean continuas en el intervalo cerrado a B y derivables en el intervalo abierto a B, voy a poder en particular confiar en que la X solita cumple esas condiciones en este intervalo, y después lo va a hacer la Y solita, en este intervalo y en cualquier subintervalo. Que la curva sea suave, algo debe tener que ver, ¿o no? ¿Qué me dice que la curva sea Sí, suave? profe. Que satisface la hipótesis. Entonces, lo tenemos, listo, lo tenemos. Entonces, seguro, existe un tipo entre TK-1 y TK, entre A y B, que lo podemos llamar TK estrella, tal que F' en TK estrella, paso esto multiplicando, para que me quede despejado el numerador, entonces sería X' en TK estrella por delta TK es igual a esto. O sea que esto es igual a X' en TK estrella, que es un punto que está en este intervalo, en el abierto, por delta TK, que es la amplitud de este subintervalo. ¿Se entiende? El delta XK nos queda así. ¿Sí o no? Sí, profe. Con IK podemos hacer exactamente lo mismo, pero ocurre que IK es otra función. Acá tenemos nuestro intervalo. Hoy me equivoqué. TK-1, TK, y por acá está definida la función X de T, y por acá está definida la función Y de T. ¿Qué sé yo? Son dos funciones distintas, definidas en el mismo intervalo. Cada una de ellas cumple todas las condiciones de este teorema, pero son funciones distintas. Entonces, para la función X de T, habrá un tipo a donde se cumple y para la función Y habrá otro, que parece ser este, ¿no? Acá. Para la Y está este, y para la X, no sé, encontré 1.000.000, acá, por ejemplo. Exagerémosla. ¿Se ve? Para la función X hay un punto por acá, para la función Y hay otro T por acá. No tiene por qué ser el mismo. Moraleja, delta y K será igual a I' en un punto interior al mismo intervalo, pero que no tiene por qué ser el mismo que funcionaba para la función X. Por eso acá le ponemos doble asterisco, lo llamamos de otra manera. La amplitud del intervalo es la misma porque el intervalo es el mismo, pero las funciones definidas en ese intervalo, X e Y, son funciones distintas. Entonces, el punto que existe no tiene por qué ser el mismo. Cuando llevo esto a esta expresión, bueno, al elevar al cuadrado me va a salir el delta TK factor común al cuadrado. La cosa es que nos va a quedar esto, pero con unos puntos distintos. Como son puntos distintos, ya no tengo más papel, si me comparten pantalla lo charlamos sobre lo que ustedes tienen, pero lo interesante es que al ser puntos distintos, la expresión final que nos queda no es una suma de Riemann. Para hablar de suma de Riemann, tenemos que estar evaluando en un punto arbitrario, posiblemente, del intervalo, pero no necesita ser, no puede ser que evalúen una parte de la función en un punto y otra parte de la función en otro punto. Ahí, a donde dice esa sumatoria tan grandota que le ha quedado, o la LK si quieren allá arriba. En la LK se ve que está el TK estrella y el TK doble estrella. A la 1/2, perfecto. Sumando todas las longitudes LK, aproximamos la longitud arco de la curva suave con esa suma.
Y queda esta expresión a la derecha, que es la suma. Creo que dice k igual a 1 hasta n, x' en tk estrella al cuadrado, más y' en tk doble estrella al cuadrado, toda la 1 medio por delta tk. Ahora, esa sumatoria no es una suma de Riemann. ¿Por qué? Porque tk estrella y tk doble estrella no tienen por qué ser el mismo punto. Si fuera el mismo punto, sería una suma de Riemann. Sí, exactamente. En ese caso lo sería. Y te pregunto esto, ¿cómo una suma de Riemann? Si hay dos funciones distintas, porque ahí evidentemente están las funciones que no tienen por qué ser iguales, x' e y'. Respuesta. Hay una sola función. Imagínense que x' fuera por efectos de la derivación la función seno, y que y' fuera por efectos de la derivada, qué sé yo, algún polinomio o una exponencial. Bueno, seno de algo más exponencial a la 1 medio, eso es una sola función. Sería una suma de Riemann si fuera el seno de t más la e a la misma t, todo raíz cuadrada. Ahí tienen una sola función evaluada en un solo t. Lo que tienen ahora no es una suma de Riemann, porque lamentablemente la x', que perfectamente podría ser un seno, está evaluada en t sub 1, y la y', que podría ser la exponencial, está evaluada en t sub 2. La raíz cuadrada de todo eso no está funcionando como una función evaluada en un solo punto. Si estuviera evaluada en un solo punto, sí funcionaría como una sola función que tiene partes. Seno de algo más exponencial, todo raíz cuadrada. Ningún problema. ¿Se entiende? O sea, el origen del problema está en los valores que no tienen por qué coincidir. ¿Podrían coincidir? Sí, milagrosamente. Ahí yo les muestro acá y ustedes no lo ven, pero las funciones x e y, componentes, milagrosamente podrían coincidir. Y en caso de coincidir, milagrosamente podrían tk estrella y tk doble estrella ser el mismo. Pero sería un milagro. En general no tienen por qué coincidir. Profe. Yes. Y después podemos asegurar que tiende, o sea, que es la integral, porque cuando la norma de la partición tiende a 0, al ser x e y funciones continuas, tiende a esa integral, digamos. Como que no A entiendo pesar esa de no ser una suma de Riemann, si todas las funciones componentes que ves ahí, la x' y la y', son continuas, a pesar de no ser una suma de Riemann, se puede probar que esa suma, cuando la norma de la partición tiende a 0, aún así tiende a la integral. A la integral. Pero eso, ¿por qué lo probamos? Al ser No lo continua. probamos. No, lo repetimos como el loro. Ah, bien, perfecto. Nosotros no probamos nada. Bien. Gracias, Profe, se puede demostrar. ahí cuando tomamos la norma de la partición, cuando tiende a 0, puede ser que el t sub k estrella y el t sub k doble estrella tiendan al mismo punto, ¿o no? Sí, pero no te metas en ese berenjenal. Bueno, Porque en realidad lo que pasa es que se afina la partición, y el tk estrella y el tk doble estrella son puntos que existen dentro de cada subintervalo, y aunque no necesariamente coincidan, en el límite esa suma va a valer el valor de la integral. ¿Está? Espera. Sí. ¿Querés dejar de compartir? Así yo veo mi pantalla más grande, porque ya he asumido mis limitaciones. Hay cosas que no sé hacer y me parece que ya no voy a aprender.
con esto de la presencialidad, vuelvo al pizarrón, fin, se acabó. Acá. Va mi arco hermoso. ¿Está? Y acá está el intervalo. Hagamos una partición brutal. Digamos que realmente cuando t toma los valores acá, vamos desde R de A hasta R de B, por ejemplo, que este sea R de A, y me vengo así hasta R de B. Este que está acá es R de A. Este que está acá es R de B. Supongamos que hago una primera partición, tomo un valor justo al medio, o por ahí, cerca del medio. Lo voy a llamar T0. Bueno, pongámosle que T0 me cae por acá. R de T0. ¿Te gustó? Bien. Ok. La R, la función vectorial R que me lleva de este intervalo a los puntos de esta curva, tiene componentes continuas. De hecho, tiene componentes derivables, porque es una curva suave, ¿verdad? Bien. ¿Qué me dice la continuidad? R de t tiene funciones componentes x de t y de t. Analicemos un poquitito solamente una de las componentes. Pongo acá t y pongo acá x de t. Y acá está el intervalo AB. ¿Te gustó? Como es continua, veamos un poquitito lo que no puede pasar. No podría pasar que x de t tomara unos valores próximos a 1, por ejemplo, que fuera 1, 1, 1, y de repente saltara a valer 2, 2, 2, 2. No puede pasar eso. Por continuidad. Esto no puede pasar. ¿Cómo se vería esto? Acá. ¿Cómo se vería? Y que la x, no tengo idea de lo que hacen las ordenadas de los puntos, pero las abscisas valen 1, 1, 1, 1, no sé lo que hacen las ordenadas, pero la abscisa vale 1, 1, 1, 1, y de repente doble mortal en el aire y la abscisa pasa a valer 2, saltando. ¿Se entiende? No puede estar acá, moviéndose, no sé qué hace la I, insisto, pero está por acá y de repente pasa acá. No se puede eso. ¿Qué me dice la continuidad de esta componente? Que las abscisas varían continuamente, pueden ir, venir, retroceder, pero los valores de X en la curva van a variar con continuidad. Lo mismo van a ser los valores de Y. Entonces, si yo tomo unos valores t próximos, por ejemplo, a t sub 0, y mientras más próximo lo tome, pongamos un t sub 1 acá, e imaginemos que este t sub 1 se va acercando a t sub 0. A este t sub 1 le corresponde un punto R de t sub 1. Uy, que va a estar entre t sub 0 y b. ¿Cómo sé que va a estar para este lado? Por la continuidad. Porque la abscisa, la x de t, es continua. Entonces, cuando t sub 1 tienda a t sub 0, la abscisa de este punto, esto, va a tender al valor de la x de t sub 0. Y la ordenada va a tender al valor y de t sub 0. Achico el espacio al t sub 1, lo hago acercarse a t sub 0, y este punto, de alguna manera, su abscisa y su ordenada se van acercando a la abscisa y la ordenada de este. Se acerca. No sé por dónde, pero se acerca. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tome una partición más y más fina, lo que voy a tener son puntos más y más pegados. ¿Qué es lo que no me puede pasar si la curva es suave? Un ejemplo que se los han dado en análisis 1, cuando les hablaron de la norma de la partición que tiende a 0. Uno puede decir, bueno, agrego más puntos acá, tomo muchos, pero uno piensa, bueno, podría pasar que se me llenara de puntos esta parte.
y que de este para allá nunca se agregue ninguno. Vos decís, bueno, agrego más puntos acá. Bueno, y se te puebla esto. Y agrego más. Y se sigue llenando acá. Y esta parte queda vacía. Entonces en la suma te sale todo mal. Si la curva es suave, ¿qué es lo que tenemos garantizado? Tenemos garantizada la continuidad de las componentes. Entonces, cuando yo tome un punto, qué sé yo, T1, supongamos que esto es R de T1, ¿sí? Y esto es R de B, no sé, porque le hice así marcha atrás para seguir con la misma idea que acá. Si agrego puntos entre A y T1, voy a tener puntos con abscisas entre estos valores, entre las abscisas de R de A y R de T1, y ordenadas entre las ordenadas de R de A y R de T1. ¿Se entiende? Porque voy a tener estas funciones x de t y de t continuas. Recuerden que hay, si estamos en una curva plana, hay dos funciones componentes. Entonces la continuidad de esas funciones componentes me dice, y cuando tomé un punto t muy próximo a A, bueno, la x de A, perdón, la x de t va a ser parecida a la x de A, y la y de t va a ser parecida a la y de A. Entonces, la imagen de este punto no puede venir a parar acá. Tiene que estar cerca de este, por continuidad. ¿Me explico? Y tomo otro punto, a su vez, cerca de t, un t2. Y bueno, entonces, si el t1 cayó, por ejemplo, ahí, bueno, en la imagen del próximo iba a estar cerca de este, y así. Eso es lo que nos da la continuidad de las componentes. Nos asegura, por ejemplo, que cuando hagamos picadillo esto se nos va a llenar de puntitos. No nos va a quedar puntitos por acá y toda esta parte vacía. No puede ocurrir. No puede ocurrir esto con un salto de repente. ¡Pua! Salto mortal. Pero eso lo tenemos cuando la curva es suave. Cuando la curva no es suave puedes tener cualquier cosa, desgracia loca, un tramo acá y sigue allá. ¿Y acá qué tengo? Y tengo discontinuidad tanto en la función x como en la función y. ¿Se entiende? Contesté la pregunta porque a veces me pierdo, me emociono y me olvido que me habían preguntado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y quedó? ¿Quedó claro? Muy bien, me alegro. Esta comunicación le quedan 4 minutos. Repito, cuando se acabe, genero uno nuevo, lo pongo en los grupos y seguimos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, profe. Hello. Yo tenía una duda con la demostración del teorema de Stokes. En la Sí, parte que usamos green, que sí. ¿cómo podemos afirmar que la curva C es simple? La curva C1, Sí. que no se corta a sí misma, Ajá. porque tenemos una superficie cuya frontera es C, ¿sí? Y esta C no se corta a sí misma. Y esta Eso no superficie... lo dice el teorema. No, porque de hecho el teorema vale en escenarios mucho más generales, pero la demostración que vamos a hacer es una superficie que sea el gráfico de una función de dos variables. Así que el borde de esta superficie, que es C, no se corta a sí mismo y es una curva suave por partes, simple y cerrada. Y cuando proyectemos eso sobre el plano, vamos a tener la C1 que va a heredar esas propiedades. Perfecto. Entonces, por ser el gráfico de una función de dos variables. Sí. La demostración que hacemos es de un caso especial. De Bien. hecho, el teorema de Green vale cuando la superficie está puesta así, pero nosotros no lo demostramos para este caso. Así, es un casquete esférico, por ejemplo, un hemisferio puesto paradito. Vale.
Bien, Pero perfecto. nosotros lo demostramos para el hemisferio opuesto así. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy importante, recuerden que el examen escrito, ¿quiénes de los que están presentes van a rendir este jueves? Yo tal vez, profe, pero mi compañera ¿Estás sí. inscrita? Sí, ¿Estás estoy inscrita? inscrita. Bien. ¿La Yo Sofía? también. También, profe. ¿El jueves, Sofía? Sí. Sí. ¿Y quién dijo yo también un varón? Que no se me prendió nada. Yo, profe. También, profe, voy a rendir. Yo también, profe. Excelente. Bueno, los que van a rendir, que oigo que son unos cuantos. Saben que primero hay una parte escrita y hay que aprobarla sí o sí. ¿Cómo hago para no verme tan grande? Eliminar anclaje. En vista de no sé qué. Ay, ahora sí tengo todos los cuadraditos. Ahora cuando hablen se me va a prender el cuadradito. Rectángulo, rectángulo. Primero hay una parte escrita. El objetivo de ponerles esos modelos, que si no recuerdo mal son todos libres lo que les puse. ¿Por qué? Porque el examen libre es como el examen regular con algunos ejercicios más. Háganlos libres, aprendan todos los ejercicios. La idea es que rindan un escrito primero y hay que aprobarlo sí o sí. Por eso me interesa que sepan que en estos horarios de consulta, ahora, mañana con el Julio, y si alguien está en llamas, me avisan y vemos de poner un horario, dije mañana con el Julio, esta tarde con el Julio, o más tarde, a las 10, no me acuerdo. ¿A qué hora dijo el Julio? A las 3 dijo el Julio, creo. Profe. A las 3. Entonces, esta tarde con el Julio, y si están en llamas, podemos tratar de poner un horario mañana. A mí se me complica bastante, pero tratamos. Y si hacen consultas en el foro, la Vero y la Graciela creo que están atajando el foro para que tengan todas las respuestas que podamos darles antes de la mesa de examen. Pero no dejen de preguntar cosas de la práctica. Cualquier duda de práctica o foguéense con eso también. No se olviden de la práctica. Está perfecto que vean la teoría porque teoría va a haber. Tenemos menos de un minuto. Esto se apaga, lo vuelvo a prender y si alguien quiere hacer